luchan contra algunos de los incendios más descomunales y peligrosos del mundo. Infiernos que desafían la destreza y los medios de la mayoría de los bomberos. Fuegos que arden furiosamente, cada uno con sus propias reglas, sus propios riesgos y sus propias sorpresas letales. Fue casi como estar en el infierno, algo parecido. Nunca había estado en un lugar tan abrasador. Ver a una persona quemada no es muy agradable. Podría perder a mi hermano y a mi hijo a la vez. En definitiva, podíamos morir haciendo esto. Los pocos que osan aceptar el desafío se ganan la vida burlando a la muerte. Nos miraban como si fuésemos salvajes, renegados fanfarrones. Habrá gente que piense que estamos locos, mal de la cabeza, que deseamos morir, pero no es así. Simplemente tenemos un trabajo y nos gusta hacerlo. La realidad de este arriesgado trabajo exige tener al tiempo cabeza y arrojo. Tenemos que apagar los incendios. Para eso nos llama la gente, para apagar el fuego. Si fuera tan fácil, podrían recurrir a otros. Todos los años pierden la vida casi 100 bomberos. Algunos mueren en una clase de incendios en que pocos poseen la habilidad y el entrenamiento para combatirlos. Son los incendios industriales. Inmensos infiernos avivados por petróleo, gasolina y otros líquidos inflamables. No son fáciles de extinguir y la combustión genera más calor y dura más tiempo que la de casi cualquier otro fuego. Además son explosivos y tienden a pasar de peligrosos a catastróficos en cuestión de segundos. En un mundo en que el combustible forma parte de la vida diaria, los desastres industriales son una amenaza omnipresente. Y la especialidad de una generación de bomberos de élite. Durante varias semanas al año, unos cuantos miembros de ese grupo desempeñan la labor de instructores en TEX, el servicio de extensión de ingeniería de Texas. Aquí vienen bomberos de todo el mundo para aprender los secretos de la lucha contra algunos de los incendios más peligrosos del planeta. Y experto en este campo es un tejano de 56 años llamado Dwight Williams, quien además se encuentra al frente del mundialmente famoso grupo Williams Fire and Hazard Control. En nuestro trabajo el fuego es fascinante, incluso para quienes lo manejamos. Es hermoso. Es como un dragón y nuestra misión es introducir el veneno en la boca del dragón y hacer que llegue hasta su estómago para matarlo. Enseñar a los novatos a hacer simplemente eso es determinante para este ejercicio. Aquí tenemos el proyecto marino. Esta tarde los muchachos harán su último examen práctico en el que básicamente se encontrarán en los escenarios en los que han practicado toda la semana. Lo único es que los vamos a unir todos para que tengan que enfrentarse a un incidente como los de verdad. El escenario será este barco que está amarrado. A continuación se inicia un fuego. Tenemos un buen fuego a presión en el colector. Este tanque abierto simula la parte superior de una cubierta que ha saltado por los aires, por lo que el compartimento de carga queda abierto y pronto también comienza a arder. Un barco plantea siempre problemas adicionales. El combustible está por todas partes y parece que jamás se agota. Haced retroceder ya ese fuego. El agua sola no sirve. Se necesitan compuestos químicos especiales, una gran competencia técnica y sobre todo disciplina. Tenéis que llegar también a ese agujero. Vale. Guarda lo que queda. Guarda lo que queda, no. Estos ejercicios están pensados no solo para que el bombero aprenda, sino para que se forje, para que se acostumbre a enfrentarse a los incendios más brutales. Dwight Williams sabe muy bien en qué consiste la instrucción. Una piedra preciosa, un diamante, se consigue con calor y presión. Si sometes una roca al calor y luego a una presión, obtienes una piedra preciosa. De lo contrario, no tendrás más que una roca.
Cuando vienen a un curso anual en una academia como la Texas A&M, aprenden en una atmósfera controlada si realmente pueden o no desempeñar este trabajo. Y creo que eso es lo más importante que pueden enseñarles, ya que es imposible crear un incendio lo suficientemente grande y complicado como para que resulte totalmente realista. Estos hombres aspiran a triunfar en un campo en que las intervenciones de los cuerpos de bomberos llevan tiempo fracasando estrepitosamente, según David White, editor de la revista Industrial Fire World. Lo crean o no, hace unos 20 años, si teníamos un incendio en un tanque, aunque solo tuviera unos 24 metros de diámetro, unas dimensiones inferiores a la media, la posibilidad de apagarlo era prácticamente nula. Y si su diámetro era superior a los 24 metros, si tenía 35 o 45 metros, casi con toda seguridad ardía hasta el final. Por lo general, los incendios industriales no se apagaban hasta que el combustible se acababa. El coste para la empresa, el entorno y la salud humana era extremadamente elevado. Pero a finales del siglo XX y comienzos del XXI eso cambió. Agosto de 1999. Gordon, Texas. Un oleoducto estalla y arde descontrolado durante varios días. Los bomberos locales no son capaces de acabar con él. Por ello se solicita la presencia de los especialistas, que extinguen los diversos incendios en 3 horas. Mayo de 2000, Eunice, Luisiana. Un tren de mercancías que transporta productos químicos descarrila provocando que la peligrosa carga de los contenedores se incendie. Otros pueden estallar de un momento a otro. La ciudad es evacuada. Pero entonces llegan los expertos y en un par de horas sofocan los fuegos, evitando así una gran crisis. Septiembre de 1999, Wesley, California. Cuando un rayo incendia un depósito de más de 5 millones de neumáticos, los expertos calculan que se tardarán meses en extinguirlo. Pero gracias a la ayuda de los profesionales, el fuego estaba apagado en poco más de 3 semanas. Estos 3 incidentes y decenas más de ellos se solucionaron gracias a la intervención de Dwight Williams y su familia de bomberos. Esperamos más de la familia que de nadie. Y es que el hecho de pertenecer a una familia puede ayudarte a conseguir un trabajo, pero no a conservarlo. John C. Naylor es bombero y miembro de la familia por ser yerno de Dwight. Se unió al equipo en 1996. La gente dice, cuidado con lo que deseas, pero yo ya lo tenía decidido, así que cuando se presentó la oportunidad me lancé tras ella. El riesgo es lo que te empuja a hacerlo. Es una disciplina distinta. Haces tu trabajo, pero nunca sin pensar. Sopesas los riesgos. La cuestión es que siempre hay un riesgo. Han estado muy bien, caballeros. Dwight y su familia han hecho realidad lo que antaño parecía imposible, desarrollando tanto la técnica como la tecnología perfectas para domar estas llamaradas. Pero la batalla vuelve a comenzar con cada nuevo incendio. Cada llamada podría ser la última, pues sus métodos se enfrentan a situaciones cada vez más complicadas y peligrosas en un juego mortal que a veces puede cobrarse el precio más alto. Hay gente que ha perdido a familiares y amigos en algún incendio. Les ha pasado a muchas compañías que se dedican a lo mismo que nosotros. En ese sentido podemos considerarnos afortunados, porque no hemos tenido que vivirlo. Y eso se consigue prestando mucha atención y siendo prudentes, aunque en ocasiones también agresivos. Gracias a las inusitadas imágenes tomadas por los propios bomberos, los espectadores serán testigos de cómo aumenta el peligro y verán a la familia Williams jugándose la vida. El 26 de junio de 1999, el equipo de Dwight recibió una llamada desde Amelia, Luisiana. Un pozo inutilizado de gas natural, situado bajo más de 4.500 kilos de presión, arrojaba vapores explosivos al aire. El trabajo de los Williams consistía en dispersar las peligrosas emanaciones mientras un equipo se ocupaba de sellar el pozo. Pero antes de empezar, una tormenta eléctrica les obligó a evacuar la zona. Y entonces una chispa hizo que su misión cambiara. El pozo se incendió y el cielo se volvió naranja.
Ya no teníamos que dispersar los vapores, se trataba de combatir un incendio y salimos ahí fuera. La torre de perforación resistió 18 minutos antes de que el calor comenzara a fundirla. Parecía un montón de espaguetis medio hechos. Para entonces la torre era una montaña de acero derretido. La barrenadora que se encontraba dentro de la tierra se desplazó y el pozo, como una antorcha gigante, comenzó a disparar fuego al aire. Los fuegos a presión pueden controlarse de varias formas distintas. Obviamente lo más sencillo es cerrar la válvula, pero en una torre tan grande no hay válvulas, solo una tubería de 18, 9 o 6 centímetros, alimentada desde la torre, y entre ambas no hay válvula alguna. Los hombres de Dwight tenían que encontrar otra solución. Era necesario sofocar el fuego desde su origen, el agujero del pozo, pero los restos de la torre se interponían en su línea de acceso. Utilizando suficiente agua como para llenar una piscina cada 60 segundos, el equipo hizo retroceder las llamas con el fin de proteger a los trabajadores que cortaban el amasijo de hierros. Fue una batalla que se prolongó durante varios días enteros y que dejó exhaustos a los hombres que combatían el fuego por turnos. El ruido es tremendo. Lo increíble del estruendo era que incluso en medio de todo aquello podías oír otras cosas. Oías cómo cambiaban las cosas, porque a medida que el fuego iba pasando por diferentes materiales en el depósito, sonaba de manera distinta. El sonido es diferente cuando el fuego está sobre barro o sobre agua, por ejemplo. El ruido era tan fuerte y profundo que nos retumbaba hasta el pecho. Era como estar entre dos coches de carreras en la pista justo cuando arrancan. El sonido era tremendo. Nos comunicábamos principalmente haciendo señales con las manos y escribiendo notas. Entonces, al séptimo día, todo cesó. El pozo se desplomó y una válvula natural cortó el paso del gas. Aunque el fuego ya estaba apagado, los Williams sabían que en la siguiente ocasión no podrían contar con tener tanta suerte, de modo que emprendieron el regreso a casa para buscar soluciones a los problemas con los que se habían topado. Este proceso de perfeccionamiento de las técnicas es decisivo para su éxito. Unos 30 kilómetros al este de Beaumont, Texas, se encuentran el hogar y las oficinas centrales del grupo Williams Fire and Hazard Control. Randy, la hermana de Dwight, lleva 20 años gestionando este frente de la guerra contra el fuego. Para que los bomberos puedan luchar contra el fuego, deben contar con alguien que sepa lo bastante sobre este mundo, que pueda tratar con los funcionarios del gobierno y con el equipo de gestión, y que les tenga informados de la situación. Disfruto haciendo esto. Todos nosotros trabajamos sometidos a una gran presión, y esa es la parte de presión que a mí me corresponde. El trabajo de Randy le permite a Dwight dedicarse a su pasión, idear el modo de combatir mejor los incendios industriales. Por eso quiero hacerlo, para regular la propulsión. Nunca lo hemos hecho y estoy impaciente por ver si funciona. Los ingredientes del fuego son muy simples. Solo oxígeno, un combustible y calor. Si se elimina uno de ellos, se acaba el fuego. Podríamos dividir los incendios en combustibles e inflamables. Si son inflamables, significa que, en un entorno normal y corriente, el producto genera el suficiente vapor para alimentar la combustión. Muchos de nosotros quemamos madera en nuestras chimeneas y sabemos que tiene que calentarse antes de desprender vapor para empezar a arder. Debido a la dinámica de los incendios a presión, se necesita algo más que agua para sofocarlos. A la altura de la boca de la manguera, los bomberos mezclan con el agua un agente químico seco que contribuye a interrumpir la reacción en cadena que permite que las llamas sigan ardiendo. Sin embargo, dicho compuesto solo funciona si llega al fuego. Y el problema es que el agente, de textura similar a la del polvo, era blanco y difícil de distinguir entre el agua. Para combatir mejor los fuegos a presión, Dwight necesitaba saber en qué punto del chorro se concentraban los compuestos químicos. Eso era lo que buscábamos. Sabíamos que cuando te encuentras en medio de un incendio de grandes dimensiones, en el fragor de la batalla, era complicado ver el compuesto químico seco y por tanto no sabías si estaba llegando a donde tenía que llegar. Con la ayuda de unos ingenieros de Ansul Incorporated, Dwight le dio color al compuesto, por lo que mejoró considerablemente su capacidad para apuntar. Sus refinamientos nunca sorprenden al bombero Jerry Kraft.
Mucha gente se pregunta cómo consigue Dwight Williams hacer esas cosas. No es magia y no tiene truco alguno. Es muy bueno trabajando en grupo y sabe cómo formar un equipo. Y con un buen equipo, todo es posible. ¿Ya está? Sí. Estupendo. Ese gran avance es solo uno de los últimos inventos que se le atribuye a la familia Williams. Como espumas para sofocar las llamas, potentes y sofisticadas bocas de incendios monitorizadas y otros dispositivos de alta tecnología. Todos ellos pronto se convirtieron en armas en una industria que pide soluciones desesperadamente. A finales del siglo XIX comenzó a desarrollarse la industria petrolífera en Estados Unidos y con ella llegaron los descomunales y complicados incendios del crudo. El agua sola no servía de mucho. Los incendios de líquidos inflamables alcanzaban temperaturas tan elevadas que la mayor parte del agua se transformaba en vapor de inmediato y era frecuente que las brigadas de bomberos tuvieran que permanecer ahí de pie observando cómo las llamas devoraban los campos de petróleo. Entonces se llegó a la conclusión de que sería mejor para la industria atacar las llamas cortando el suministro de oxígeno. Por eso trataron de extinguir el fuego con espumas muy gruesas y costosas, pero a la hora de llevar la pesada espuma hasta las llamas se encontraron con nuevos problemas. Apareció en escena un joven ingeniero. Su intervención fue decisiva para desarrollar los sistemas de suministro que, en última instancia, lograrían salvar muchas vidas y el entorno. Ese hombre era el padre de Dwight, Les Williams, quien recibió su bautismo de fuego a una edad muy temprana. Siendo miembro de la tripulación de un portaaviones en 1945, con tan solo 20 años, Les fue testigo de uno de los horrores característicos de la guerra en el Pacífico Sur, un ataque kamikaze. La explosión y el fuego acabaron con la vida de 25 compañeros suyos e hirieron a otros 100. Aquella noche, Les dejó de ser un marinero para convertirse en bombero y sufrió quemaduras de 3er grado. Las heridas sanarían, pero en aquella experiencia Les encontró la pasión de su vida, algo que cambiaría la historia de la lucha contra los incendios para siempre. Sin duda, él fue el creador de este campo de la industria. Fue el pionero de la lucha contra los incendios provocados por líquidos inflamables. Enseñó a mi hermano. Y ahora, cuando éste va a un incendio, hace lo mismo que él. Mi padre era un inventor, una de esas personas que sabía lo que otros necesitaban. Yo podía decirle lo que necesitaba y para cuando llegábamos a casa ya tenía hecho un dibujo en una servilleta. Cuando acudían a apagar un fuego, comprobaban que nuestras bocas de incendios no tenían el alcance que necesitábamos, no tenían el volumen adecuado. Él inventó la tecnología y aumentó la seguridad en este trabajo. Como Dwight le diría hoy a cualquiera, la mejor manera de protegerse de un fuego es situarse a distancia. Y eso es precisamente lo que su tecnología nos permite hacer. Gracias a ella hoy podemos controlar a esos monstruos. Cuando aún era muy joven, Les empezó a trabajar para refinerías y empresas petrolíferas, después de lo cual se unió al equipo de su hijo. Su colaboración se prolongó hasta su muerte en 1993 y durante todo el tiempo que estuvieron juntos, los tanques de almacenamiento se convirtieron en una especialidad de los Williams. Miles de tanques de almacenamiento salpican la costa del Golfo estadounidense. Son depósitos llenos de crudo y de algunos de los líquidos más inflamables y peligrosos que existen. En el pasado, cuando se incendiaban, era casi imposible apagarlos. La familia Williams se jugó la vida para hallar el modo de mejorar las estadísticas. Cuando toda la superficie de uno de estos tanques está en llamas, los bomberos se enfrentan a un infierno que vuelve a iniciarse por mucha agua que se aplique. El truco consiste en evitar que las zonas apagadas vuelvan a incendiarse. La estrategia de los Williams es la siguiente: proyectar hacia el fuego volúmenes continuos de espuma en un ángulo determinado que crea una especie de manto cada vez más grueso que extingue las llamas. Lo que se pretende con la espuma es básicamente construir una barrera entre la superficie del combustible y la atmósfera que hay sobre ella. Algo así como poner una tapa sobre el líquido inflamable. La espuma funciona de la siguiente manera. Cuando sale de la boca de incendios, arrastra algo de aire, lo que le permite flotar sobre la superficie. A medida que el área o huella de espuma aumenta poco a poco, el perímetro del incendio se va reduciendo y al final el fuego termina extinguiéndose. Pero existen otras variedades de incendios en tanques. De entre ellas destaca una, gracias a la existencia de techos flotantes.
Este sistema evita la formación de espacios en los que pueden acumularse vapores explosivos. Pero tiene un punto vulnerable, la junta de goma. Las juntas situadas en torno a los bordes que se deslizan de arriba a abajo por la estructura externa del tanque, en ocasiones se estropean y permiten que los vapores escapen. Y muchos de los incendios de juntas que vemos empiezan debido al mal tiempo, a rayos o a la electricidad estática, pero sobre todo a rayos. Cuando un cierre se incendia, la situación se convierte en una pesadilla. El fuego se alimenta desde abajo como una mecha y solo sucumbirá a espuma concentrada aplicada de forma metódica. Antes nos metíamos allí y bajábamos la escalerilla situada sobre el techo flotante que se encontraba literalmente flotando sobre gasolina o crudo. Y desde allí apagábamos el incendio con un extintor químico de polvo seco. Una de las primeras veces que lo hicimos, mi esposa vio lo sucedido en televisión. Y cuando llegué a casa me dijo, no te lo vas a creer, pero había 2 locos sobre el techo flotante de un tanque. No le dije que era yo. Y a veces, cuando sales de uno de esos sitios, tienes los zapatos derretidos, como si fueran los pies de un pato. Entonces te das cuenta de que no debes colocarte sobre algo que pueda hundirse de un momento a otro o volar en pedazos. De que en una situación así hay que minimizar los riesgos. En aquel momento supimos que necesitábamos algo que se pudiera fijar al tanque para operar desde allí. Había llegado el momento de salir de compras. Hoy, Doc Daspit, también yerno de Dwight, supervisa un equipo de varias decenas de trabajadores que fabrican el equipo del que dependen los bomberos Williams. Recibo un pedido de compra de Betty, John, Cathy o alguien así del departamento de atención al cliente. En ese momento es solo un pedazo de papel y mi labor consiste en convertirlo en algo como eso. El equipo de fabricación de los Williams produce equipamiento solicitado por refinerías de todo el mundo. Cuento con el respaldo de un equipo excelente. Ingenieros, operarios, soldadores, trabajadores manuales, ensambladores. Los muchachos están dejando su huella en el mejor equipamiento que se fabrica. Basándose en un prototipo, Doc Daspit creó de la noche a la mañana un dispositivo que lleva su nombre, el Daspit. Lo pusieron a prueba el 24 de julio de 2000. Los Williams respondieron a otro fuego declarado en un tanque de casi 30 metros de diámetro en Sealy, Texas. El vídeo de los bomberos dejaba muy claro que era de todo punto impensable caminar sobre el techo flotante. La junta de goma que rodea la circunferencia de la tapa o techo, el techo flotante, se había quemado, por lo que todo el crudo había quedado expuesto y precisamente por esa zona estaba empezando a arder. Si no se interviene, una junta en llamas puede pasarse mucho tiempo ardiendo, y nuestra mayor motivación para apagar un incendio así es el medio ambiente. No queremos que haya vapores en el aire. Esta ciudad en concreto ya había sido evacuada. Hacía 11 horas que se había declarado el incendio y lo que más les importaba a sus habitantes era saber cuándo podríamos apagarlo. Tras subir 70 peldaños, Chauncey se dirigió a la plataforma del tanque de crudo que contenía 80.000 barriles de petróleo caliente. Las llamas se elevaban unos 6 metros por encima de la junta. Instalamos el equipo allí, conseguimos que empezara a salir la espuma y tardamos unos 10 minutos en colocar el Daspit. Así que se nos ve actuando en el tanque. Si calculan el tiempo que pasó hasta que se extinguió el fuego, verán que fueron menos de 2 minutos. Y no tuvimos que abandonar la plataforma. Williams había demostrado que podía apagar el incendio de un sello desde una distancia segura, pero aquello no había hecho más que empezar. Pronto tendrían que enfrentarse a un tanque varias veces más grande que el de Sealy, en lo que supondría el mayor reto al que cualquier bombero industrial se había enfrentado hasta entonces. 7 de junio de 2001. Era la 1 de la tarde y una virulenta tormenta tropical azotaba la costa del Golfo de Estados Unidos. Mientras los habitantes de Texas y Luisiana combatían las inundaciones, el terrible temporal traía consigo otras preocupaciones. La lluvia caída durante varios días había roto las juntas de una docena de tanques, por lo que los techos protectores se habían hundido, dejando expuestos los vapores volátiles que había dentro. Se daban todos los factores necesarios para que se produjera una tragedia de forma inminente, como J.R. Chidester de Orion sabe demasiado bien. Puede que haga mal tiempo. Puede que un techo se hunda.
Puede que un rayo incendie una junta. Y lo peor de todo, que un tanque al completo acabe envuelto en llamas. El rayo cayó a la 1:30 de la tarde. 15 kilómetros al este de Nueva Orleans, Luisiana, hubo una explosión en el horizonte. En un tanque de la refinería Orion Norco se había declarado un gigantesco incendio. Lo sucedido, que acaparó la atención de todos los medios de comunicación, fue un desastre sin igual. El tanque tenía más de 80 metros de diámetro y contenía unos 300.000 barriles de combustible. Luisiana se encontraba ante el mayor incendio de un tanque de toda la historia. Mi problema era que había un incendio en mi refinería y mis jefes querían que arreglara aquello, que solucionara el problema. Para la industria era una pesadilla hecha realidad. El jefe del Departamento de Protección contra Incendios de Orion pronto comprendió que su equipo necesitaba ayuda. Minutos después de la explosión, el teléfono sonaba en la oficina que los Williams poseen en el sudeste de Texas. Randy Williams respondió a la llamada. Cuando un cliente llama por teléfono, lo primero que le pregunto siempre es de qué tipo de emergencia se trata. Si es un incendio de un tanque, además tengo que saber si hay otros tanques que corren peligro. ¿Cuál es el producto? ¿Qué tamaño tiene el tanque? ¿Qué profundidad tiene el combustible? ¿Cuál es la fuente de agua más cercana? ¿De qué equipamiento disponen? ¿Y qué espuma tienen? Hay que conocer muchos datos. Antes de que acabara el día, Dwight se vería inmerso en un enfrentamiento con un demonio para el que llevaba preparándose toda su carrera. Su contrincante era un gigantesco tanque en llamas. Cuando nos llegó la información sobre el incendio de la Orion y nos confirmaron que el diámetro del tanque era de 80 metros, ya sabíamos que en este mundo de la extinción de incendios se consideraba que ese tanque no se podía apagar, que era imposible. Y eso siempre es motivo de preocupación. La empresa petrolífera no quería escuchar aquello. Yo sabía que iba a ser difícil y peligroso. Por eso nos habían llamado. Porque tenían problemas. Teníamos que hacer el trabajo. Sentí que debía ir inmediatamente a ayudar al jefe de bomberos a controlar los riesgos allí. A las 2 de la tarde, en el cuartel general de los Williams, Randy evaluaba al monstruo que esperaba a su equipo y decidía lo que necesitaban para acabar con él. Les digo cuánta manguera van a necesitar y si será de 15 centímetros o si tenemos que llevarla más grande dependiendo del tipo de incendio de que se trate. Pero había una dificultad añadida. Las carreteras estaban inundadas y los aeropuertos cerrados. Randy tenía que encontrar la manera de trasladar a sus hombres, junto con todo el equipo, a casi 500 kilómetros de distancia, hasta la refinería Orion de Luisiana. Conocer el estado de cada pieza de su multimillonario inventario es responsabilidad del hijo de Randy, Jason. Si el equipo no funciona, no podemos apagar el fuego. El equipo tiene que funcionar. Las bombas tienen que funcionar. Los cañones tienen que funcionar. Si no es así, yo tengo la culpa. Soy el responsable de que todo esté listo para usarse día tras día. Los Williams sabían que la refinería les consideraba su última esperanza y también su mejor baza. Y aunque son profesionales con una reputación en juego, también son una familia a punto de exponerse a una situación terriblemente peligrosa. Si mientras estaban apagando el incendio hubiera sucedido algo catastrófico, si se hubiera producido una explosión o algo así y hubiera matado a 4 o 5 bomberos, no serían simplemente Joe, Bill, Bob, etc. Serían los hijos, los yernos, el padre, así que tienen mucho que perder. Y no creo que a nadie le gustara tener que decirle a Ray Mary, su esposa, oye, Dwight perdió la vida en este incendio. O comunicarle a Randy que su hijo no regresará a casa hoy, que murió en el incendio. Podría perder a 2 hombres muy importantes en mi vida, mi hermano y mi hijo a la vez, lo cual es aterrador. Pero por otro lado, si sucede es porque Dios lo ha querido, no porque hicieran algo mal. Dwight, Chauncey y el bombero Eric Laverne se adelantaron al resto del equipo y salieron hacia la refinería.
Íbamos de camino repasándolo todo una y otra vez y comentando lo que podíamos hacer para mejorar la situación. Sabíamos que teníamos una oportunidad y que si fracasábamos, nunca antes se había incendiado un tanque de esas dimensiones. Entonces Jerry Craft, uno de los bomberos del equipo de Williams, recordó un episodio del pasado. Creo que después de ese tanque, el más grande había sido uno de 60 metros de diámetro que el grupo Williams Fire and Haze Control había logrado extinguir un par de años antes. Empezaba a anochecer cuando los Williams se aproximaban a la refinería. En sus 25 años como bombero, Glenn Durham no había visto nada similar a lo que les aguardaba en Norco. Era un incendio enorme, de esos que llaman la atención. No repetiré todo lo que dijo Jason, pero en resumen comentó que parecían 2 tanques. Yo le saqué de su error. No, le dije. Recuerda que es uno de 80 metros de diámetro. Los trabajadores de la refinería y los bomberos municipales habían estado enfriando y regando con la manguera la zona aledaña durante todo el día, mientras aguardaban la llegada de Williams. La intensidad del calor que desprendía el fuego había hecho arder 2 árboles y amenazaba a los tanques cercanos. Llegamos allí hacia las 6:30, pero tuvimos que esperar a que las grúas pudieran trasladar todo el equipo, a que estuviera instalado, a que las mangueras se encontraran en su lugar y también a que unos 113.000 litros de espuma llegaran allí. Mientras preparaban el equipo, el jefe de bomberos de la Orion le comunicó a Dwight una preocupante noticia. El tanque se estaba poniendo al rojo vivo hasta tal punto que se podía ver a través de él. Intentábamos refrigerarlo, pero empezó a vencerse por la parte de atrás, por la cara norte. Y estábamos haciendo todo lo posible para intentar contener aquello. Existe una cierta tendencia a enfriar el acero de un tanque ardiendo, pero no es una idea nada buena, a menos que ya esté todo listo para apagar el fuego. Aunque es una práctica muy extendida, yo tengo mis dudas, porque inevitablemente al estar blando, el acero cede a la presión, se dobla y al final termina rompiéndose. Si esperaban demasiado, el metal doblado podría dificultar aún más su tarea. El tanque podía terminar partiéndose y sepultar el equipo bajo una ola de gasolina ardiendo. Dwight necesitaba observar más de cerca al enemigo. La gente me decía, ¿qué haces, Dwight? Yo les respondí que iba a conocer al fuego. Hay que pensar que el fuego es como un dragón vivo, que respira y que está furioso, al que hay que introducirle el veneno en la boca para matarlo. De modo que hay que buscarle la boca. También hay que identificar todo aquello que puede hacernos daño, como los dientes o la cola del dragón. Eso que puede acabar con tu gente o darte problemas o ambas cosas. Cuando llegamos, Dwight nos reunió a todos y empezó a encomendarnos distintas tareas. A mí me pidió que averiguara cuánta espuma se veía, cuántos galones teníamos allí. Para colocar en posición los camiones de espuma, algunos de los hombres tenían que pasar a unos 30 metros del tanque al rojo vivo. Cuando pasabas al lado en el camión, con las ventanas subidas, y el PBI empezaba a echar humo por el calor, no podías parar de sudar. El plan de Dwight era atacar el fuego con una mezcla de más de 3 millones de litros de espuma y agua. Inicialmente mi trabajo consistía en situar los cañones. Tenía que colocarlos en su lugar. Dwight y yo estuvimos hablando y me dijo más o menos dónde los quería. Mi principal cometido en el incendio de la Orion fue, junto con Jerry Craft, manejar el enorme monitor Bigfoot que utilizamos. Cuando estuvimos todos listos y el agua empezó a salir, cuando comprobamos que la presión, el volumen y la espuma que necesitábamos estaban listos, mi trabajo se limitó simplemente a manejar ese cañón, uno de los 2 que había, y a observar a Dwight, a observarle trabajar. En las horas siguientes, decenas de bomberos municipales y de la refinería fueron determinantes para tener una posibilidad de completar con éxito la misión, pues ellos se encargaron de manejar las bombas y preparar la espuma. Necesitábamos bombas de succión. Teníamos que conseguir la presión que necesitaban los cañones para depositar la espuma a la distancia adecuada y en el punto preciso. Y todo eso sin que nadie nos diera indicaciones desde el interior del tanque. Lo observábamos todo desde la distancia y teníamos que imaginarnos dónde estaba aterrizando el material de extinción y dónde se estaba formando la huella de espuma.
cuál sería su trayectoria y cuánto faltaba para cubrirlo todo. Y ahí es donde entra el arte. A la 1 de la mañana todo estaba preparado para el ataque. Nunca nadie había intentado extinguir un incendio en un tanque de esas dimensiones. Y lo que les dije fue que teníamos una oportunidad, que contábamos con la energía y los recursos para intentarlo una vez, y solo una vez. Bien, chicos. Dejadme deciros que ya está todo preparado. Tenemos un tanque de 80 metros ardiendo. Y hemos venido aquí a apagar este fuego. A la luz del virulento fuego, Dwight reunió por última vez a su equipo para confirmar que estaban dispuestos a librar la mayor batalla de sus carreras. La gente tiene que entender cuál es su misión y exactamente en qué momento tiene que cumplirla. De modo que insistes en ello una y otra vez. También es una forma de mentalizar a tus hombres de lo que va a pasar. Porque eres como un director de orquesta que tiene que conseguir que su banda toque la nota correcta en el momento adecuado. ¿Alguna pregunta? Pues hagamos lo que hemos venido a hacer. Vamos. Solo disponían de 65 minutos de espuma para extinguir el fuego por completo. Si quedara un atisbo de llama, por pequeño que fuera, cuando la espuma se acabara, el fuego volvería a iniciarse y el tanque podría quemarse por completo. Sería un fracaso que atormentaría a Dwight Williams durante el resto de su vida. Aquel día no estaba nada decidido, pero había llegado el momento de la verdad. A una señal suya colocamos nuestro monitor en el interior del tanque. John C. Naylor hizo lo propio con el suyo e iniciamos el ataque. Cuando empieza la batalla y comienzan a aplicar la espuma, el teléfono se queda muerto. Entonces te sientas y esperas, porque es inútil intentar dormir. Más de 45.000 litros de agua y espuma por minuto salieron proyectados hacia el cielo para caer en el tanque. Sin ayuda para ver en su interior, Dwight tuvo que guiarse por el instinto. Solo podía esperar que la capa de espuma necesaria para acabar con el fuego se formara a tiempo. Hay que tener en cuenta que lanzas la espuma, aterrizas, sigue avanzando hasta chocar contra la pared trasera y al volver tras el impacto apaga el fuego. El tiempo pasaba minuto tras minuto. El equipo solo podía esperar. Pasaron unos 11 o 12 minutos antes de que viéramos que las llamas empezaban a disminuir y que estábamos venciendo al fuego. Es una sensación increíble comprobar que está funcionando. Cuando las llamas disminuyen, es como si el fuego ardiera con toda su intensidad. Y de repente alguien le quitara 2/3 de esa intensidad de debajo, de manera que solo quedara ardiendo una parte muy pequeña de lo que antes estaba consumiéndose. Me acerqué a la parte trasera del tanque y entonces vi que el lado izquierdo estaba prácticamente apagado, lo que significaba que todo estaba saliendo según lo previsto. Dicen que cuanto más alto, más dura es la caída. Y es cierto. Primero te sientes fenomenal y 20 minutos después, cuando ves que el fuego no se apaga, te hundes y piensas, ¿dará resultado? Lo teníamos todo en contra. Era la peor situación en la que yo me había visto jamás, ya fuera calle abajo o en el mar a unos 150 kilómetros. Lo teníamos todo en contra. 50 minutos después del ataque, las reservas de espuma estaban casi vacías y el fuego testarudo seguía levantándose con fuerza. El tanque amenazaba con volver a prenderse. En ese momento, Dwight tuvo que someter su destreza a la más dura prueba.
Teníamos una parcela de fuego de este tamaño aproximadamente en el interior del tanque y era imprescindible acabar con ella. Me hice una imagen mental de lo que estaba sucediendo en el tanque. Puse la boca de incendios horizontal. Solo podía pensar en acabar con esa mancha en la manta de espuma y lo intenté. Chauncey estaba moviendo la manguera exactamente como yo quería. Trece horas después de que cayera el rayo sobre Norco, el cielo por fin volvía a ser negro. Habían hecho historia. Habían logrado apagar el incendio del mayor tanque de almacenamiento de petróleo del mundo. Cuando sofocamos el fuego, creo que nos quedaban menos de 7 minutos de espuma. No es la primera vez que lo conseguimos con los últimos restos de espuma, con el último suspiro de compuesto químico seco. Lo logramos. Supongo que todos deseábamos que la gente de nuestro círculo más cercano dentro de esta industria pudiera haber estado allí con nosotros para vivir aquello, para disfrutarlo, para ser testigos de lo que habíamos conseguido. Mucha gente decía que no podríamos apagarlo, y cuando lo hicimos, creo que nos sentimos con derecho a alardear de ello, porque nadie había logrado antes algo así. Cuando apagas un fuego tan grande, en cierto modo comprendes lo pequeño y lo insignificante que eres en el gran esquema de las cosas. 65 minutos después de que comenzara el fuego, Dwight había dictado la sentencia de muerte del dragón. El capítulo final terminó con una victoria sin precedentes. Fue como la Super Bowl de los incendios. Solo hay un ganador de la Super Bowl. Se juega hasta que uno de los dos aspirantes vence al otro. Y eso fue lo que sucedió en nuestro caso. Y he de dar gracias a Dios porque me permitió estar allí, por haber podido participar en esa Super Bowl. Porque hubiera sido muy duro pasar el resto de mi vida pensando que no estuve allí. Estás sentada junto al teléfono esperando que llamen y digan, hemos terminado, regresamos a casa. Y tras un incendio, siempre se regresa al hogar. En una propiedad de 100 acres y rodeada de robles se encuentra la residencia de la familia Williams, donde viven Ray y Marie, la esposa de Dwight, su madre, Colin, sus hijos y sus nietos. Dwight lleva a sus espaldas el peso de un trabajo muy importante y de gran responsabilidad. Asegurarse de que todos regresemos a casa con nuestras familias, porque siempre se ocupa de nosotros. Nuestras familias nos dan la bienvenida en casa cuando regresamos y no se enfadan porque nos vayamos. Y es que para empezar entienden por qué acudimos a una llamada. Cuando volvemos a casa después de un trabajo tan complicado, una de las mujeres siempre está cocinando algo para que sintamos que estamos en nuestro hogar y podemos ver a todo el mundo al mismo tiempo. Y creo que eso es lo más importante. Podemos mirarnos a los ojos unos a otros y saber que estamos por fin en casa. Tengo entendido que cuando salimos a hacer un trabajo, sea cual sea la envergadura del incendio, mi madre o mi esposa rezan por todos los muchachos. Y es fantástico. Vuelves a casa a descansar, porque nunca sabes cuándo va a producirse el siguiente incendio. Eso nunca se sabe. Entre incendio e incendio, el equipo de los Williams sigue trabajando, aunque en este caso probando y entrenando las técnicas y equipamientos decisivos para que los bomberos triunfen en este campo siempre cambiante. Invertimos mucho dinero en investigación y desarrollo, porque nuestro trabajo gira en torno a la protección de la vida y la propiedad. No se me ocurre nada más importante. Ver a una persona quemada no es agradable.
y nos recuerda lo que puede hacernos el fuego. Lo que me convenció para querer ser parte del equipo de Dwight fueron, en primer lugar, los éxitos que cosechaba sin heridos ni incidentes. Y en segundo lugar, que queremos contribuir a la industria y devolverle lo que hace por nosotros. Yo deseaba formar parte de eso. En cuanto al líder de este peligroso trabajo, continúa con su búsqueda de métodos mejores y armas más contundentes. Espero estar aquí cuando vuelva a haber un incendio en un tanque de crudo de grandes dimensiones, tanto por la seguridad de los chicos como por el hecho de que quiero probar ciertos trucos con el petróleo y la profundidad. Quiero ver si funcionan. El legado de Dwight Williams perdurará en el tiempo por sus contribuciones a la ciencia de la lucha contra el fuego y al arte de la lucha contra el fuego. No quiero que se tenga la impresión de que hemos convertido este trabajo en algo seguro. Simplemente hemos hecho la lucha contra el fuego más aceptable. Luchar contra el incendio de un líquido inflamable es peligroso. Puede que salgas a trabajar y no regreses a casa, pero aceptamos esos riesgos. Me gusta vivir al límite. Es muy agradable. Creo que si tuviera un trabajo que no me permitiera correr riesgos, no sería feliz. Matas al dragón, vences a tu enemigo y apagas las luces. Eso es lo que hacemos. Perfecto, perfecto.